dedicado a talleres concretos de acción, algo que nos preocupaba particularmente organizar, ¿no?, en estas jornadas. Salir de aquí con ideas concretas de maneras de actuar contra estas nuevas derechas, contra estas ultraderechas, en una serie de campos concretos en los que están siendo bastante exitosas. Campos como las redes sociales, que va a ser el segundo taller de hoy, como los centros educativos, los institutos, que va a ser el tercer taller de hoy, o como el mero discurso, que va a ser este primer taller, para el cual contamos con la participación de Enrique del Teso, autor de dos libros sobre esta temática, sobre la temática de cuál es la potencia del discurso de ultraderecha, un libro que acaba de salir ahora, y en el caso de su libro anterior, sobre cuál debe ser el discurso de izquierda, cuáles son las debilidades del discurso de izquierda y cuáles deberían ser las maneras de mejorarlo. Esos dos libros se titulan Más que palabras, en el caso del de la izquierda, y en el segundo caso, Cómo combatir. Sí, es un título largo y no me... Sí, la propaganda de la ultraderecha, eso es. Y nos acompaña también María Corrales, experta en comunicación, en discurso, ha sido asesora en estas materias en el Congreso de los Diputados en Madrid y en el Parlamento de Cataluña. Y el formato que van a tener estos talleres, talleres de 1 hora de duración, es que los dos ponentes, en este caso, lancen sus ideas en 10 minutos, de manera un poco escueta, al respecto, y después, pues, lo suyo sería tener un diálogo con vosotros para que vosotros mismos planteéis vuestras propias ideas y charlemos sobre esta cuestión. Empieza Enrique, ya digo, 10 minutos para lanzar un poco tus ideas, después María y charlamos. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí y tengo que felicitar aquí a Pablo y a los organizadores de este evento. Hace unos pocos días le decía a Pablo Ataya que hace muy poco se publicó una entrevista con Chomsky donde, bueno, analizaba, como analiza él, la situación actual, y al final decía que la única defensa que hay ante los poderosos y ante el avance de la ultraderecha es la de siempre, conocimiento y organización. Y creo que estas jornadas hacen honor a ese requerimiento. Jornadas donde hablamos entre todos, pues, para aprender un poco todos de cada uno, y organización, que es lo que tenemos aquí. Voy a tratar de ser sintético. Si me paso ya me pegas un codazo para parar. Sobre la cuestión del discurso de ultraderecha, algunas evidencias. Una, la ultraderecha no quiere llegar al poder violentamente. No podemos esperar golpes militares ni algaradas de ese tipo, en principio, ni mantenerse el poder violentamente. Dos, lo que quiere la ultraderecha perjudica a la mayoría y repugna a la mayoría. Tres, como consecuencia de las dos cosas anteriores, el ascenso de la ultraderecha se está produciendo por el éxito de su propaganda y de su comunicación. En la comunicación se juega buena parte de esta partida. Y cuatro, la comunicación es como el fútbol, es cuestión de dinero. El éxito de Vox no tiene nada que ver con el talento natural de Santiago Abascal ni de Ortega Smith. Tiene que ver con la red, muy nutrida red internacional y muy bien financiada, que está detrás de ellos. Hay que poner un límite a qué hicimos mal para que suban, qué debilidades tiene la democracia para que suban. Suben porque los ricos se cansaron de democracia y se cansaron de clases medias. Y entonces soltaron a los Doberman. Por eso suben, porque hay dinero. Eso no quiere decir que estemos indefensos, simplemente que esta es la cara del problema que tenemos detrás. ¿Cuáles son los ejes de ultraderecha que están teniendo más éxito? Hay unos cuantos, pero no me da tiempo a hablar de todos. Mencionaré algunos en los que creo que la izquierda está especialmente desorientada. Uno es el de los bulos, de las fake news. Otro es la desfiguración exitosa que están haciendo de la figura del izquierdista. La gente está de acuerdo con la izquierda, pero caen mal los izquierdistas. Y otro es la provocación. Diremos lo que es y por qué tiene éxito. Y si me da tiempo mencionaré algo de la simbología nacional, de la banderita y de toda la simbología nacional. Sobre los bulos, hay que entender qué es un bulo y cómo funciona, sobre todo cómo funciona en nuestra cabeza para entender el efecto que tienen. Los bulos, como sabéis, son sentencias cortas, falsas, desquiciadas,
irritantes, que buscan crear sensaciones negativas, estados emocionales negativos, muy rápidas y que se propalan muy fácilmente. Son como estribillos que se repiten de boca en boca, muchos, variados y sobre muchos temas, continuamente funcionando. ¿Cómo funciona el bulo? Teniendo en cuenta que para que el bulo funcione tenemos que tener muy polarizada a la población. Nosotros cuando escuchamos unas palabras, por ejemplo, que el padre de Pablo Iglesias es un terrorista, o escuchamos que a los niños que hablan en castellano en Cataluña no los dejan ir a mear. Estas palabras llegan y, como todas las palabras, nuestra mente intenta satisfacerse con ellas, es decir, nuestra mente es devoradora de información. Y una parte de la satisfacción cognitiva suele estar en que las palabras encajen con los hechos, es decir, que sean verdaderas. Ahí es donde está la trampa, porque suele creer la izquierda que contra el bulo hay que decir la verdad, pero no funciona así. ¿Qué ocurre si me dicen que a los niños en Cataluña no los dejan ir a mear? Esto no tiene hechos con los que acomodarse, no puede ser verdadero. Pero, además de eso, yo estoy convencido de que los catalanes son unos hijos de puta y que había que fusilarlos a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega esas palabras y no encuentran hechos a los que acomodarse, pero sí estado emocional al que acomodarse. Entonces, si la verdad, el acomodamiento de las palabras a los hechos es azúcar, el acomodamiento del estado emocional es sacarina y funciona igual. Entonces yo asumo esas palabras y las repito. Y además cuando las repito, si las repito a gente como vosotros, os escandalizáis y me ponéis verde y decís otra cosa, con lo cual noto que tengo un arma. Y la vuelvo a repetir. Y no hubo un solo momento en que yo evaluase si eso era verdadero o falso. Ni falta que me hizo. ¿De acuerdo? Funciona así. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que decir la verdad? Sí, pero no es eso lo primero que hay que decir. O no ese es el tratamiento. La verdad no sirve contra el bulo. Y siempre hay que distinguir cuál es la parte de nuestro discurso que choca con el rival y cuál es la cola, que es el fundamento de principios que tengamos. Hay que tener en cuenta esto. ¿Qué efecto causa el bulo? Bueno, primero, en los acólitos, los bulos son una especie de simulación de libre albedrío. Es decir, sabemos que el pensamiento lo sustanciamos en el lenguaje y por esa misma razón, de manera inversa, cuando estamos hablando tenemos la sensación subjetiva de que estamos pensando. Entonces los acólitos que repiten el bulo tienen la sensación de que tienen las ideas muy claras y lo repiten una y otra vez. Veréis que a ningún sectario de ninguna secta religiosa de otro tipo le haréis callar nunca. Nunca le diréis algo con lo que queden en silencio. Siempre tienen respuesta. Porque tienen como implantes. Los bulos son implantes. Entonces los acólitos sienten que tienen las ideas muy claras. Lo segundo, los acólitos adquieren un alto grado de movilización. La movilización no es lo mismo tener muchos seguidores que seguidores movilizados. Para los que tengáis edad para recordarlos, la última vez que ganó las elecciones Felipe González, que fue en el 93, normalmente esas elecciones tendría que haberlas perdido. Llevaba toda la iniciativa del Partido Popular. Hasta que aparece en las listas del PSOE Baltasar Garzón, que en aquel momento era un intocable. Y Baltasar Garzón no le dio muchos votos al PSOE, pero movilizó enormemente a sus seguidores y cambió completamente la tendencia. La movilización es importante. Tercero, provoca en los demás la sensación de que son muchos y están en todas partes. Vemos los bulos por todos lados y parece que estamos rodeados. Y cuarto, hay que tener en cuenta que los bulos se disparan en muchas direcciones y nos tocan por muchos sitios y muchas veces nos tocan pulsiones que también compartimos. No hay que olvidar que el fascismo repugna a la mayoría, pero se acomoda con estados emocionales que todos tenemos a veces. Entonces, tal o cual bulo, por aquí o por allá, nos acaba tocando y la gente acaba reproduciendo el bulo, que es lo que no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer contra un bulo? Creo que con la extrema derecha hay una regla de oro que no se debe abandonar nunca, que es: no se debe nunca centrar el discurso en su mensaje, sino en quién lo dijo, de lo que se llama ad hominem. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo que la discriminación positiva en favor de las mujeres es injusta, pues alguien me puede rebatir diciendo que no es injusta y que es justa. O me puede decir qué nerviosos os ponéis cuando perdéis privilegios, es decir, concentrándose en que lo dije yo y soy varón. Con la extrema derecha tiene que ser así siempre, siempre. Y además los marcos que hay que utilizar tienen que ser pocos y muy reiterativos, muy machacones. Pocos que tienen que ver con el racismo, con el machismo, con el clasismo. Y ojo con el clasismo, que ya hoy en el Parlamento a gente decirles a los de Vox: claro, ustedes son élite y trabajan para ustedes. No se debe decir eso nunca. Ustedes son los lameculos de la élite, o los perros de la élite, no la élite.
Hay que siempre morir ahí. Tendencia a la agresividad y a la violencia y alergia al conocimiento. Por esos 5 lados hay que poner. Entonces, ¿qué pasa cuando dice alguien que el padre de Pablo Iglesias es un terrorista, que a los Mena les dan más dinero que a tu abuela? No entres en el tema, no entres en el tema. Lo de los Mena a mí me sugiere el marco del racismo. Entonces, cuando dicen a los Mena le dan más dinero que a tu abuela, la réplica tiene que ir por ahí. El racismo que tenéis los fachas os ciega. Llegáis a decir verdaderos disparates, sin entrar en lo que dijo. El padre de Pablo Iglesias es un terrorista. Esto lo dijo alguien del PP, pero con acentos de extrema derecha. Mi padre repartió octavillas contra la dictadura y sí, Franco lo consideraba un terrorista y sus pistoleros también, y tú también. Este es el formato de la réplica, no por otro lado. No lo que hizo Pablo Iglesias, que es decir la verdad, que hay que decirla, pero no tiene que ser lo primero, ¿vale? Desfiguración del progre. ¿Esto es mío? Bueno, digo nada más esto y luego ya irán saliendo cosas. La desfiguración del progre. Vamos a ver, yo ando en bicicleta por la ciudad, es mentira, esto es fingido, pero bien, supongamos que yo soy de los que anda en bicicleta por la ciudad. En mi ciudad hay mucha gente que anda en bicicleta. Llega el carca de turno, estoy harto de estos chupiguays que van en bicicleta, entran por los pasos de peatones por todas partes. Y yo le replico que ojalá todos anduvieran en bicicleta, las ciudades serían más sostenibles, más limpias, y hasta es bueno para la salud. Acabo de cometer 2 errores, por donde va a entrar perfectamente Vox. Va a decir, claro, los que somos tontos no somos tan listos, los que no entendemos todas estas cosas del medio ambiente y demás, pues solo queremos dar un paseo y que no nos pisen los chupigoys los pies con las bicicletas. ¿Cuáles son los 2 errores que cometí? Uno, ante un problema concreto que alguien me dice, me da igual qué tipo de problema, yo hablé de grandes cosas, es decir, le dije, tu problema es insignificante. Estoy hablando de la sostenibilidad del planeta. ¿Qué me dices de que no puedes pasar por los pasos de peatones? No puedes hacer eso. Segundo, y más sorprendente, fui solo altruista. Hay que tener una dosis de legítima implicación en lo que dices, es decir, una dosis de egoísmo. Si no, pareces altivo. Aunque no cites a Hegel, pareces altivo. Fijaros que en el lenguaje corriente, si yo le hago ahora a Pablo una observación sobre su camiseta tipo Zelensky y demás. Y digo, ¿y por qué? Y le digo, ¿y por qué traes esta camiseta? Y él me contesta, y yo sigo, puede llegar un momento que él me diga, ¿y a ti qué te importa? Fijaros en esa frase. Si no estás legítimamente concernido, eres un impertinente. Entonces no puedes, a pesar de la izquierda adora sus principios y cree que diciéndolos ya está. Si yo le digo al señor decir, oye, yo soy peatón como tú, y hubo un momento de mi vida en que yo llevaba un carricoche con un bebé dentro de peatón. Y otro momento de mi vida en que llevaba a mi padre en una silla de ruedas. Y me molestaban mucho las bicicletas y los coches que no hacían lo que debían. Y de verdad, no era para tanto. Ahora ya puedo decir lo de la sostenibilidad, porque ya metí la implicación. Ya no soy altivo. Luego, lo último. Otro elemento de desfiguración del progre. El choque cultural. La izquierda necesariamente o siempre va a chocar culturalmente con ciertas inercias. La izquierda siempre va a decir que si 2 homosexuales quieren casarse, que lo hagan. Y si alguien quiere cambiar de sexo, que lo haga. Y esto choca contra gente que no es el enemigo. Quiero decir que es normal que haya gente que le perturbe que un señor diga, aquí mi marido. Esto es normal. Entonces, en estos choques culturales, hay que hacer algo que Iván Redondo dijo a medias. Iván Redondo, el que asesoraba a Pedro Sánchez, decía que no hay que deslizarse al centro porque tal cosa no existe. De acuerdo. Hay que llevar el centro a nuestra causa, correcto. El centro o lo que sea. Es decir, el estado de ánimo medio hay que llevarlo a nuestra causa. Si yo le digo, cuando se legalizó el matrimonio homosexual, lo que ocurrió en mi casa fue lo que ya sospechaba yo que iba a ocurrir. Nada. Igual que en la tuya, nada en absoluto. Y esta ley, la ley trans, es una ley de ese tipo, que cada uno viva su vida como quiera sin meterse con los demás. Esto que acabo de decir, que cada uno viva su vida, es una idea de centro, que la puedo decir en Soria y la puedo decir en Segovia. Lo que hice fue llevar el sentido común del centro a mi causa, no renuncié a nada, no me deslicé al centro relegando la ley trans. Lo que hice fue llevar ese sentido común. Haciéndolo así, pues no pareces tan desafiante con gente que no es tu enemigo
y que no tienes por qué parecer desafiante. Tened en cuenta que el mayor éxito que está consiguiendo la extrema derecha es que la izquierda caiga mal. Y la izquierda tiene que intentar no ser altiva, no cree ser altiva, no quiere ser altiva, pero lo es porque como digo, el que no reserva una dosis de implicación personal es altivo, y tiene que saber modular los choques culturales donde se producen. Bueno, hay más cosas que eso, pero no quiero que le dé un infarto a Pablo. Pues nada, muy interesante, como no podía ser de otra manera, y pasamos a María, lo mismo, 10 minutos. ¿Se oye? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia un domingo a las 10 de la mañana, porque hay que tener cuajo y voluntad, o sea que muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Muchas gracias, evidentemente, a Izquierda Unida por invitarme a estas jornadas, que sé que han sido un auténtico lujo, ¿no? Y que ayer las jornadas que tuvisteis fueron muy interesantes y que, bueno, evidentemente pues me parece tan importante abordar, ¿no?, la cuestión de la problemática de la extrema derecha. Quizá en España, ¿no?, estamos viviendo un momento frío, ¿no?, digamos, para lo que ha sido el auge de Vox, pero claramente en Europa pues no estamos en esa situación, ¿no?, después de la victoria de Meloni y después de todo lo que puede implicar eso como espejo, reflejo para el resto de las extremas derechas europeas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, para partir de la cuestión del discurso, yo siempre hago una previa que me parece importante, que es que para analizar cualquier fenómeno discursivo o para analizar, digamos, por qué algo funciona o por qué algo opera, ¿no?, o por qué algo va ganando espacio en nuestra sociedad, hay que entender siempre el discurso no como algo, digamos, que se crea en alguna especie de laboratorio y después se inocula, ¿no?, en plan mintiendo, manipulando, ¿no?, y digamos, engañando a una gente que no está concienciada o no tiene, ¿no?, como formación, etcétera, etcétera. Eso que ahora Enrique hablaba un poco de la verdad, ¿no?, digamos, la verdad siempre es un constructo y por tanto no es algo, digamos, que se dice y se inocula. Por lo tanto, hay que partir siempre, ¿no?, yo creo, de cuál es el contexto social y cuáles son las demandas legítimas que existen en la sociedad que hacen posible que determinados discursos puedan arraigar o no en un contexto determinado. Y eso tiene que ver con que la función del discurso no tiene mucho más que ver con la idea del artesano, es decir, nosotros hacemos discurso en base a la materia prima existente en la sociedad, es decir, digamos, el pueblo siempre va adelante, entonces la cuestión es analizar cuáles son los nodos, cuáles son las demandas, cuál es el contexto a partir del cual es posible que los discursos arraiguen, no tanto, ¿no?, desde una percepción, digamos, del artista, ¿no?, que es la antigua concepción del artista, del genio, ¿no?, digamos, que crea algo y lo crea de la nada y es absolutamente original y tal, ¿no?, digamos, todo se crea siempre desde un contexto y desde la materia prima preexistente, ¿no? Y eso lo que nos permite, a la hora de analizar por qué los discursos funcionan o no, es analizar cuáles son los nodos, ¿no?, cuáles son como esas cuestiones centrales que digamos, construyen ese discurso en la sociedad de forma lógica, de forma que pareciera que no podría ser de otra manera, ¿no? Es decir, que ligan determinadas demandas de lo que la sociedad legítimamente exige o lo que a la sociedad legítimamente le preocupa y lo construyen de manera que parece que no podrían ser construidas a partir de otro discurso, ¿no? Y ahora entraré más como en los ejemplos concretos de lo que creo que hace la extrema derecha. Y el contexto político, digamos, sobre todo el europeo, América Latina es otro contexto, pero si nos centramos en el europeo, evidentemente es el contexto de crisis desde 2008, que es lo que seguimos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, todo lo que fue y todo lo que está siendo, ¿no?, digamos, la crisis del modelo de globalización neoliberal, entendido como un constructo de horizonte, ¿no?, que nos prometía un futuro en comunidad estable, ¿no?, digamos, dentro de la Unión y dentro de un modelo globalizado, que a partir de la crisis de 2008 pues, se cae por los suelos, y lo que estamos viendo, digamos, son distintas concatenaciones de reacciones y pulsiones diferentes a un intento de o mantener lo que había o reordenarlo de otra manera, ¿no? Y eso se ha visto por parte de la izquierda y por parte de la derecha. Por lo tanto, ese es el contexto.
Entonces, ¿cuáles creo que son como las tres grandes demandas a las que la extrema derecha ha sabido responder? Y seguramente la izquierda, digamos, a la izquierda de la socialdemocracia clásica en la Unión Europea no ha sabido responder. El primero es evidentemente la demanda de seguridad, ¿no? Una demanda de seguridad que tiene que ver con el Estado, ¿no? Que tiene que ver con la vuelta del Estado, pero que está construida de una manera muy concreta, ¿no? Es decir, digamos, el Estado está construido desde una manera de entender la soberanía como fortaleza, no la soberanía como, digamos, la entenderíamos desde la construcción popular. Hablamos, yo qué sé, de soberanía energética, de soberanía económica, ¿no? de todos los tipos de soberanía que sí construyen, digamos, la soberanía popular, sino esa soberanía fortaleza, ¿no? En plan de un Estado fuerte, básicamente acordonado, ¿no? Acordonado, que de alguna manera sería en realidad algo que tiene mucho más que ver con una idea del thatcherismo, ¿no? Recalentada, es decir, un Estado autoritario para un proyecto profundamente neoliberal, ¿no? Digamos, de desarticulación de la sociedad. El caso más claro es el de la nueva extrema derecha de Meloni. Y eso, ¿no? Un Estado autoritario básicamente policial, de monopolio de la violencia, que desarticula, digamos, su propia sociedad, ¿no? Y como ejemplo quería poner una parte del discurso de investidura que hizo Meloni, que no sabréis si lo dijo Ayuso o lo dijo Meloni, ya lo veréis. Hay una parte del discurso que ella dice: la pobreza no se combate con el asistencialismo, la puerta de la dignidad del hombre es el trabajo. Queremos mantener y, cuando sea posible, aumentar el obligado apoyo económico para los sujetos verdaderamente frágiles que no estén en condiciones de trabajar. Pero para esto la solución no puede ser la renta de ciudadanía, sino el empleo, ¿no? Digamos, ese discurso que nos resuena más a Ayuso, que de hecho, digamos que es un discurso como al que recurre bastante, o incluso a lo que ha sido el discurso del Partido Popular. Esa es, digamos, la nueva derecha ascendiente en Europa, que es diferente, y yo creo que eso hay que decirlo. Quiero decir, hay una diferencia entre la extrema derecha de Meloni, la extrema derecha de Zemmour, ¿no? Esa extrema derecha esencialista, identitaria, que claramente tiene un proyecto neoliberal, y las viejas extremas derechas populistas, que como podían ser Le Pen y la Lega, que, digamos, construyen el pueblo de otra manera. Digamos, son igualmente extremas derechas, pero el pueblo está construido de una manera diferente, ¿no? Mientras Meloni, Zemmour y todo este, digamos, eje, Vox también, ¿no? Que está más en este eje, construye el pueblo desde la raíz esencialista y puramente esencialista, y ese Estado autoritario neoliberal. La voluntad, digamos, más de Le Pen, que es el caso que más conozco, es la de construir un pueblo, digamos, nuevo, pero desde, digamos, ¿no? Quitar, digamos, a los migrantes, o en este caso a los árabes, ¿no? Pero la manera en cómo se construye el pueblo y cómo se integran esas demandas, que en el caso de esa extrema derecha populista también tienen que ver con demandas sociales, son diferentes. Por eso la Lega podía hablar de renta garantizada de ciudadanía y, en cambio, Meloni no lo hace, ¿no? La segunda cuestión en la que creo que la extrema derecha acierta y digamos, articula esa demanda es la cuestión de la identidad, ¿no? Es decir, la identidad entendida como pérdida, ¿no? Es decir, en un momento, digamos, en el que, como decíamos antes, se cae, ¿no? El gran consenso o el gran horizonte de la promesa, digamos, de la globalización neoliberal como un futuro de progreso, hay una tentación que es la de volver a las entidades que teníamos disponibles. En este caso, ¿no? Es la familia, la nación, el género o la Europa católica, ¿no? Construida siempre como esa raíz a recuperar en el momento de esplendor, ¿no? Y por tanto hay un regreso a identidades que son las identidades en realidad, digamos, más conocidas para la gente, ¿no? Digamos, es como las entidades más intuitivas, porque al final, digamos, todo el mundo tiene una relación con la familia, todo el mundo tiene una relación con la nación, ¿no? Entonces, la cuestión es de qué manera se construye ese tipo de identidad, que en realidad es muy propio de la época. O sea, no es una cosa que haga exclusivamente la extrema derecha, sino que en los debates de la izquierda cada vez vemos más también ese cierre identitario, ¿no? Por parte pues no sé, dentro del debate feminista, dentro del debate LGTBI, dentro de un montón de debates. Es evidente, digamos, que se está ascorando, ¿no? Intentando dar respuesta a esa volatilidad, ¿no? de ese fracaso de la globalización neoliberal a través de la vuelta a las identidades cerradas, ¿no? Y la otra cuestión a la que creo que dan respuesta bien la extrema derecha
es a la falta de consensos, ¿no? Es decir, en el momento en el que caen ciertos, ¿no? O sea, digamos, ese gran proyecto y se rompen, digamos, algunos consensos tipo pues, los regímenes políticos liberales, ¿no? en cada territorio, el consenso que generaba como aparato ideológico o como aparatos ideológicos los medios de comunicación o el consenso que generaba la política representativa, ellos hacen muy bien, ¿no? el tema de colarse a partir de la ruptura de esos consensos. Es decir, lo que decía Enrique antes de la cuestión de los bulos no podrían existir si los medios tuvieran credibilidad. O sea, es decir, hay una crisis, ¿no? de legitimidad que afecta a los aparatos ideológicos, gran parte de esos aparatos ideológicos son los medios, y si los medios no hubieran perdido esa credibilidad por, digamos, representar en un momento dado una ordenación concreta de las cosas, sería imposible que esos bulos o esos nuevos medios pudieran aparecer, ¿no? Y bueno, esas son como las tres cuestiones que creo, a las tres grandes demandas a las que creo que responde bien la extrema derecha, y ante eso yo creo que hay como tres tentativas, ¿no? por parte de la izquierda, tres tentativas que para mí son erróneas. La primera es la asimilación, ¿no? Entender que como la extrema derecha está dando respuesta a esas demandas, lo que hay que hacer es parecerse a la extrema derecha y por lo tanto partir de la base y regalarles ya que esa manera de construir la seguridad, la identidad, ¿no? o la falta de consensos, digamos, a la hora de construir una alternativa política, ¿no? a esa caída, ¿no? de lo que había sido hasta ahora digamos, los regímenes que habían mediado en Europa, lo que hay que hacer es parecerse y partir de la base de que no hay otra manera de pensar, ¿no? esos consensos, es decir, ejemplos concretos, ¿no? O sea, a partir de la base de que la clase obrera es machista, ¿no? A partir de la base de la clase obrera es LGTBI-fóbica y, por tanto, a partir de la base de que todo lo que tenga que ver con el discurso feminista es una cosa afuera, ¿no? de lo que le interesa a la clase obrera, que estaría preocupado solo por las cuestiones materiales, ¿no? que es una manera de entender la clase obrera muy clasista, a mi entender, ¿no? O sea, a partir de la base de que a la clase obrera lo que le interesa es comer e irse a dormir, pues es una manera absolutamente clasista de entender a la clase obrera, que tiene ideales, que tiene principios y que tiene emociones y tiene pasiones, evidentemente, ¿no? La otra cuestión, por ejemplo, un ejemplo clásico en el que caen también las extremas derechas y, por ejemplo, en Cataluña es un caso la izquierda y en Cataluña es un caso muy concreto, es, por ejemplo, todo el debate en torno a la ocupación, ¿no? O sea, entender que como hay una demanda de seguridad y, digamos, la extrema derecha ha colocado la ocupación, ¿no? como el gran debate de la vivienda, lo que hay que hacer es entrar en ese marco y disputarlo desde ese marco, que es algo que, por ejemplo, el Partido Socialista en Cataluña hace muchísimo, hasta el punto de que hace poco, ¿no? un pueblo gobernado por Junts y el PSC pues, contrató a Desocupa, ¿no? en plan para marcarse un tanto en un pueblo que se llama Premià de Mar, ¿no? Y, de hecho, toda la campaña de las municipales, supongo que en el resto de territorios no sé cómo es, pero en el caso catalán, toda la campaña de las municipales está marcada por un discurso del PSC contra la ocupación y contra también los centros de menores no acompañados. El segundo error que creo que puede cometer la izquierda, que es el error inverso, es regalarle la centralidad a la extrema derecha. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que la extrema derecha ha aprendido mucho, ¿no? Es decir, no es lo mismo el padre de Le Pen que lo que hizo Le Pen después y cómo han ido integrando gran parte, ¿no? digamos, las grandes demandas e hipótesis de la izquierda que surgió, ¿no? a raíz de la crisis de régimen, ¿no? Entonces hay una tentación que es la de, como ahora lo dice la extrema derecha, como es ahora la extrema derecha la que habla de soberanía y la que habla de nación, nosotros ahora no hablamos de esto, ¿no? Porque claro, esto es el discurso de la extrema derecha y por lo tanto lo que estás haciendo es dejando que te ocupen el territorio poco a poco de aquellas cuestiones, digamos, que podrían ser centrales y que podrían ayudarnos a construir, digamos, un universal diferente, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se escucha un discurso de extrema derecha hay que, o incluso la extrema derecha nos da la razón en ciertas cuestiones o puede dar la razón a la extrema izquierda en determinadas cuestiones, hay que problematizar esas cuestiones y pensar si realmente nos interesa o no disputarlas o esa agenda propia o esa agenda ajena, ¿no?
Porque si no la tentativa siempre es, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, creo que pasó esta semana, ¿no? Cuando Le Pen apoyó la moción de censura de Mélenchon, ¿no? Hubo mucha gente contra Macron, hubo mucha gente que dijo, uy, qué vergüenza, Le Pen ha apoyado la moción de censura de Mélenchon, eso significa que va de la mano de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Cuando, además, por poner un paréntesis, Mélenchon ya había dicho que no daría apoyo a la moción de censura que también presentó Le Pen, ¿no? Bueno, pero eso es un paréntesis. En todo caso, digamos que la extrema derecha se sume a la demanda, digamos, de construir una alternativa o de oposición a Macron en este caso, porque tú representas mejor esa alternativa y ellos a lo mejor no tienen más opción que hacerte seguidismo en esto, no significa que tú estés yendo por el mal camino, ¿no? Es decir, vamos a dejar de regalarles esas batallas o esa centralidad. Y el tercer error que creo que puede cometer la izquierda en estos fenómenos es el fenómeno del no pasarán, ¿no? O sea, en el sentido de decir, digamos, construir todo el discurso político y toda la centralidad política en torno al antagonismo de un imaginario según el cual el día que pasen todo esto se va a convertir en Mordor y va a ser en plan, no sé, un neonazis por la calle pegando gente, ¿no? Y ¿no? En plan una especie como de distopía fascista real de los años 30. Porque el problema es que cuando pasan, esas cosas no pasan, y entonces la gente dice, uy, ¿qué pasa? Y entonces la izquierda se queda desarmada, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en Andalucía, y vosotros, ¿no? Además con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida lo conocéis bien, o al menos es el análisis que yo hago, cuando estas elecciones no, pero las anteriores, ¿no? Se situó, digamos, toda la carga política en la oposición y la movilización, digamos, contra la extrema derecha en Andalucía, nos olvidamos, digamos, ¿no? del principal antagonista, que en este caso era el Partido Popular, ¿no? Y en un momento dado, pues esa extrema derecha empezó a dar apoyo parlamentario, ¿no? a Juanma Moreno, y no pasó nada muy grave, ¿no? Es decir, claro que ha habido retrocesos, claro que ha habido discursos, pero digamos, ese imaginario en el que los neonazis nos persiguen por la calle, la autonomía andaluza, ¿no? dejaba de existir y el Estado autonómico, ¿no? en plan se caía por los aires, pues eso no pasó. Entonces, también al final, digamos, esos toques de corneta y ese imaginario en plan, digamos, ultradistópico que intentamos dibujar a la hora de entender las extremas derechas, acaba siendo contraproducente porque no tiene que ver con la realidad de lo que la gente experiencia y vive con este fenómeno de las nuevas derechas, y lo veremos con Italia también, o sea, ¿no? O sea, llevamos meses y meses hablando de, ¿no? el peligro que suponía, ¿no? que Meloni, ¿no? fuera presidenta de Italia. Y bueno, al final pues nuestro presidente, ¿no? ya ha saludado, digamos, ¿no? Pedro Sánchez ya ha saludado que Meloni esté allí, muy bien, con la OTAN estamos todos de acuerdo, con la Unión Europea estamos todos de acuerdo, y por lo tanto, digamos, Italia no se ha convertido de la noche a la mañana en un estado fascista lleno de neonazis, ¿no? Entonces, por no ser tan pesimista, quería poner dos buenos ejemplos de discursos que creo que sí que han atajado bien, como lo que decía... ¿Sí? Ah, perdón. Bueno, ¿digo estas dos o no? ¿O qué? Lo digo súper... Ay, perdón, no me había dado cuenta, lo siento. Dos ejemplos súper cortitos de cómo creo que se deshacen, digamos, estos nodos de los que decía antes, ¿no? El primero fue el discurso, que no sé si visteis, que hizo Eduardo Rubiño de Más Madrid en la Asamblea Nacional, la primera vez que Vox entra ¿no? cuando Vox entra en Castilla y León, sí, Castilla y León, entra en Castilla y León en el gobierno y empieza a desglosar cuánto estaba cobrando, ¿no? en plan el vicepresidente de Vox, cuántos dineros se había gastado en los chiringuitos, etcétera, 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 que es un discurso como que después se ha recuperado y que creo que desarticula muy bien ese discurso de la antipolítica, ¿no? que ellos hacen bien. Y el segundo, ya lo he comentado, que creo que es la campaña última de Mélenchon en Francia, que básicamente se trata de no regalarle nunca la alternativa política al neoliberalismo o al proyecto neoliberal, construyendo, ¿no? en plan, la alternativa sin miedo a que por eso te puedan atacar de estar como alimentando la extrema derecha en este sentido, ¿no?
Estupendo, María. Pues nada, muy interesante. Y pasamos ya a las intervenciones del público. Si eso, pues podemos coger 3 intervenciones, 3 palabras. Enrique y María responden un poco lo que les parezca y así sucesivamente. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la charla, me pareció muy interesante. Bueno, primero como contexto para entender quizás las preguntas que voy a hacer. Yo soy chileno y hay preguntas que voy a hacer desde lo que conozco también de mi historia. Yo creo que es más fácil. En ese sentido, primero en relación a un comentario que ha hecho María sobre parte de estas tentativas del no pasarán, ¿cierto? De que como un relato erróneo. A mí me queda dando vueltas que muchas veces la ultraderecha a nivel mundial utiliza también distopías para atacar a la izquierda. Sobre todo, por ejemplo, el relato de Venezuela, el comunismo, y algo súper, digamos, utilizado. Y para mi gusto sí tiene efectividad. O sea, logra convencer a la gente de que ciertos sectores políticos, digamos, poseen esa identidad como pro-venezolana y qué sé yo, dicen, no sé, zurditos empobrecedores, digamos, como caricatura, pero llega a tener efecto. Entonces, mi duda es si el relato de ellos llega a tener efecto, en qué sentido puede no ser, digamos, tener el mismo efecto si nosotros lo utilizamos. Eso es mi duda. Segundo, una pregunta para ambos, ¿qué pasa con la identidad nacional como discurso político desde la izquierda? ¿Es necesario disputarlo? ¿Cómo lo disputamos? Porque, claro, muchas veces pasa que distintos sectores de la izquierda, digamos a nivel mundial, muchas veces regalan justamente la centralidad de ese discurso a la derecha, y a la ultraderecha sobre todo, y eso, bueno, obviamente tiene sus efectos políticos. Y eso tanto en la estética, digamos, como en el discurso. Y por último, solo un pequeño comentario que ahí me quedo dando vuelta, que Enrique mencionaba cuando él habló de que la ultraderecha no quiere llegar al poder con la violencia. Y a mí, sinceramente, me queda la duda. O sea, al menos en Latinoamérica, por ejemplo, ahora que ganó Lula, el bolsonarismo estaba en las calles con camioneros bloqueando las carreteras. Y eso es, si bien, a ver, yo no digo que o sea, es probable que no lo puedan hacer, digamos, no tienen la agencia política para hacer un golpe de Estado, pero de que lo quieran yo creo que es probable que sí. Entonces yo creo que no es malo tenerlo en vista, digamos, no ser ingenuo. Eso, muchas gracias. Bueno, a ver. Buenos días. Me ha encantado la ponencia de Enrique, de claridad, precisión y sobre todo de la posibilidad de aplicación práctica para todo el que necesite lidiar con la derecha. Pero tengo una duda importante porque ¿cómo se prepara eso? Según la neurociencia, podría ser un proceso descendente, desde lo racional, el nivel cognitivo, el nivel de información, de alguna manera ir descendiéndolo al cuerpo y plantearlo. Y eso podría dar lugar a una falta de coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos, con lo cual la izquierda seguiría cayendo mal o seguiría no transmitiendo cómo debe y cómo necesitamos que lo haga. ¿Cómo te planteas tú que esa teoría tan estupenda, esa práctica, esas técnicas tan estupendas se lleven a cabo? Gracias. Buenos días por la mañana. Enhorabuena por vuestras presentaciones, creo que han sido espectaculares. Quiero plantear 2 preguntas muy breves. Una es, cuando hablamos de esas demandas, ¿no?, insatisfechas o centrales, creo que una de las que además estamos empezando a trabajar en Izquierda Unida y nos preocupa es cómo nos hacemos cargo de esa desorientación que tienen muchos hombres ante los avances que está habiendo el movimiento feminista, ¿no? Creo que es una de esas demandas que están alimentando de una manera muy fuerte la ultraderecha en todo el mundo, además, de una manera muy compartida en distintos países. Eso por un lado. Y por otra, creo que hay un debate que es comunicativo, aunque tenga que ver más con acciones de desobediencia civil que puramente discursivas, pero no deja de ser
marcos comunicativos. El debate, creo, tan interesante que se está dando estos días en el movimiento ecologista, especialmente Extinction Rebellion, este tipo de colectivos, entre dos acciones que han ocurrido en un marco temporal muy cercano, que fue la acción que hicieron de tapar con cemento campos de golf, que situaba muy bien el marco de los ricos, la élite son los principales responsables del cambio climático, que fue una acción que funcionó, digamos, en redes, en su propia comunidad, pero apenas salió en medios, apenas tuvo impacto de masas, ¿no? Digamos. Y en cambio el tema de los cuadros, que ha sido tan polémico, ha conseguido por primera vez que en este tipo de movimientos consigan la reacción de dos ministros, cobertura televisiva, etcétera, ¿no? Entonces, esa contradicción, ¿no?, a veces entre el alcance, el mensaje que quieres dar, ¿cómo veis este debate que está teniendo el movimiento? Gracias. Sobre las distopías, estas tenebrosas que se dicen, tienes razón en que hay algo que no se debe hacer nunca. Sí, perdón. Que digo, hay algo que no se debe hacer nunca, que es llevar el nivel de alarma, aunque lo tengas, y aunque tengas razones para tenerlo, más allá de donde lo percibe la gente, porque se te percibe entonces como un iluminado histérico. La palabra fascista no debe usarse más que muy pocas veces. Hablar de Isabel Ayuso y fascismo, la gente no ve a Ayuso con camisa negra, tanques detrás, no va por ahí la cuestión. Pero sí hay que defenderse de la distopía, pero yo siempre digo que hay que llevar pocas cosas claras, breves y que se puedan decir rápidamente. Podemos, Izquierda Unida son comunistas. Vamos a ver, planteo alguna vez Podemos, Izquierda Unida, enajenar los bienes de la Iglesia, nacionalizar la banca y los medios de producción. No. Planteo Vox alguna vez quitar la seguridad social, eliminar la enseñanza pública, quitar la sanidad pública. Sí, solo hay un extremo. Punto. Así es como uno se defiende de la distopía, cosas así de tal. Cuestión de identidad nacional. Aquí puedo hablarte de esta zona, desconozco cómo puede estar la cosa en Chile, pero aquí la izquierda tiene un batiburrillo importante por una razón. Llegamos a la transición. Hay territorios en España con problemas de identidad nacional, concretamente dos, Cataluña y País Vasco. Entonces la izquierda no quiere ser franquista, no quiere ser centralista, quiere ser respetuosa. Y entonces asimila un ideario que no tiene, porque el nacionalista, patria tenemos todos, pero no todos somos nacionalistas, aunque a los nacionalistas les gusta decir que todos lo somos. Me refiero a nacionalistas españoles y nacionalistas independentistas. Yo utilizo la palabra nación igual que la de pueblo y gente, no con chicha política. El nacionalista sí, pero es que yo no lo soy. Igual que si soy primer ministro del Reino Unido, sé que tengo un problema religioso en Irlanda del Norte y yo soy ateo. Soy respetuoso, pero eso no quiere decir que tenga que ser un poquitín católico y creer en la comunión de los santos o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda dice Estado plurinacional. Ese no es vocabulario suyo natural y se atascan en la primera pregunta. ¿Cuántas naciones hay en España? Entonces dice Pedro Sánchez, por lo menos 4. Bueno, la última vez que las conté me salían 4. Llega Pablo Iglesias, nación de naciones, explícame este monstruo. Pero tienes tanto problema con decir, para mí existen estados, existen municipios, etcétera, existen patrias, claro que sí. Nación, lo siento, para mí no es un concepto operativo en política, por eso no estamos en el mismo partido, pero sí sé que hay 2 territorios en España con problema de identidad nacional, que aunque yo sea ateo al respecto, claro que hay que gestionar. Sobre ahí, no es tan difícil. ¿Cómo se gestiona lo de la identidad nacional? Vamos a ver. Creo que hay 3 marcos que hay que mover, porque claro, la izquierda cuando no sabe cómo decir que no quiere llevar una pulserita con la bandera de España y a la vez que no tiene en contra de nada de la bandera de España. Y hay 3 marcos que hay que manejar uno u otro según el contexto. Primero, lo de la sobreactuación de los símbolos nacionales es una horterada superlativa. En la palabra, en el DRAE, existe la palabra patriotero porque existe esa conducta. Y eso a veces es lo que hay que decir, porque la emoción nacional es del mismo tipo que la emoción familiar. Mi hija está aquí en el público. En algún momento fue muy pequeña y alguna vez le habré dicho, siéntate en la mesa como es debido. Pero nunca le dije, los del TESO se sientan en la mesa como es debido, porque si lo hiciera sería una hortera. Entonces, claro, muchas veces cuando la gente saca la bandera porque por España y tal, eres un payaso. Eso es el primer marco. Segundo marco, según proceda. Nunca se exhibe la bandera nacional como señal de unidad. Siempre es contra tus compatriotas, siempre. El que pone la banderita en el balcón es que odia a algunos de sus compatriotas. Y hay que utilizar este vocabulario. Yo nunca uso compatriota, pero ahora sí.
porque es de esas palabras que hay que resignificar en uso, no en metalenguaje. Tercero, no te gusta España. Estáis muy enfadados porque lo que veis al abrir el balcón no os gusta. Entonces y tú vas dosificando entre horterada, entre elemento de división nacional y, vamos a decir, anti-español porque no te gusta la España que ves. Pero sobre todo, o sea, quiero decir que la cuestión de la identidad nacional en un sitio donde hay esos problemas, como es aquí en España, creo que la izquierda no tiene ninguna razón para no decir, porque creo que el grueso de la izquierda no es nacionalista, es española, es patriota, pero no nacionalista. No tiene por qué tener ningún problema en que son ateos al respecto, que para ellos la palabra nación no tiene enjundia política, que es, vamos a decir, que es cháchara, ¿no? Por decir de alguna manera. No sé qué otra cosa habías planteado también, porque dijiste... la violencia. Sí, pero fíjate que antes dije que cuando se responde al discurso de la extrema derecha hay que manejar ciertos marcos, el del racismo, el del machismo y tal, y su tendencia a la violencia. Cuando decía que no van a utilizar la violencia, no quise decir que no utilizaran la violencia, quiero decir que no quieren tomar el poder vía militar, ni mantenerse en el vía militar. Pero violencia, claro que sí. De hecho, es uno de los marcos habituales que hay que utilizar con ellos. Y en el caso de Bolsonaro, de Estados Unidos, aquí también. No olvidemos el asedio tan asombrosamente tolerado a la casa de Pablo Iglesias y de Montero, reivindicado explícitamente por Hazte-Oír. Entonces, unas bandas fascistas están rodeando la casa del vicepresidente de gobierno y de una ministra del gobierno de España. Y aquí nadie se movió al respecto. Claro que utilizan la violencia. Eso es, como digo, es uno de los marcos habituales que hay que poner, ¿no? Luego, no sé, la siguiente pregunta una que era que cómo introducir esto. Ya dije que la cuestión de la comunicación es cuestión de dinero, de estudios, de mucha gente trabajando, mucha gente oteando, especialistas varios. Yo puedo saber de una cosa, pero no de todo. Y si creo que soy muy listo, porque hablo muy bien o intuyo, mal. Se necesita una empresa. Mira, en la comunicación hay un fenómeno que ocurre. ¿Puedo yo saber qué es lo que tú sabes y qué es lo que tienes en la cabeza? Pues te apetece decir que no, pero la verdad es que sí. Somos muy telépatas. Yo sé que ahora no estás pensando en Groenlandia. Y sin embargo sé que sabes dónde está Groenlandia. Sé mucho de lo que sabes, de lo que tienes en la cabeza. ¿Y sabes por qué no te puedo manipular? Porque tú también eres telépata, como yo. Entonces no te manipulo tan fácil. Cuando pasamos a un acto público como este, yo empiezo a ser un poco autista. Puede ser que socialmente sea normal, pero aquí hable y no se me entienda. Pero cuando hay un medio interpuesto, es decir, comunicación mediática, ya soy autista completamente. ¿Qué necesito para dirigirme a la audiencia? Necesito empresas detrás de mí, de sondeos y de análisis de audiencia, que son los que me van a crear el personaje. Y aquí el juego es desigual, porque la empresa la tengo yo, tú no. Y tú estás indefensa. No es que la gente sea tonta, pero ¿por qué los partidos se corrompen y gastan tanto dinero para estas cosas? Entonces, quiero decir, Borrell o Pablo Iglesias, que son muy brillantes, creyeron que siendo brillantes de eso iba el asunto. No. Y de hecho, Esperanza Aguirre, que es mucho más mediocre, fue mucho más eficaz, siempre. Porque hay unas empresas que saben cómo controlar esto. ¿Me preguntas cómo se hace esto? Pues haciendo lo que estamos haciendo ahora, juntándose gente, hablando, grupos de trabajo, gente profesional, porque cuidado, no hay tanto dinero como tienen ellos, pero algo sí, ¿eh? La socialdemocracia podría haber hecho mucho más de lo que hice, y algo sí hay para hacer estas cosas. Y no sé si lo que te preocupa es si descendemos al terreno de lo emocional, si llegará un momento en que el discurso cruja con la parte racional. No hay ninguna choque entre las dos cosas. Si tú vas a un servicio público, a correos, o vas a lo que sea, ¿qué sensación, cómo determinas cuándo se te trató bien? ¿Cuando se consumó el trámite que hacías? No. Si me describes intuitivamente cuándo se te trató bien, me vas a utilizar un vocabulario emocional. La emoción no consiste en alterar el estado de ánimo de la gente. La emoción es negativa cuando bloquea el razonamiento y se utiliza para eso. Pero es la materia prima de la empatía. Entonces, lo que no podemos es violentar los pulsos emocionales que hay en la gente. Y cuando la gente está airada
y la gente está desorientada, está cabreada, eso es combustible y ahí quema lo que le echen, una cosa u otra. Entonces, pues tienes que llevar lo que dije antes, a veces tienes que llevar el centro a tu causa o a veces tienes que llevar la indignación a tu causa. Pero tienes que empatizar, porque cuando empatizas emocionalmente eres el vampiro al que se le invitó a comer, al que se invitó a la casa. Una vez que empatizas emocionalmente, la mente del otro se te abre y ahí puedes intervenir. Ellos lo están haciendo y lo están haciendo bien, pero no porque la izquierda lo esté haciendo mal, es que ellos tienen dinero para hacerlo. No es una cuestión de... Bueno, y no sé, ¿faltaba algo? Que había algo más, ¿no? Alguien me preguntó algo. ¿Qué más? Lo de los activistas, el activismo ecologista. Lo de los campos de golf, los cuadros. Sí, pero... sí, lo de tal. Bueno, es que te oí a medias lo que dijiste, pero solo voy a decir algo así muy sintético sobre... vamos a ver. Hay 3 movimientos que tienen sabor internacional y que están teniendo éxito en cuanto que están condicionando las agendas políticas, que son la extrema derecha, el ecologismo y el feminismo. Entonces, creo que haría muy bien la izquierda en estudiar esos fenómenos y fíjate que todos son internacionales. No se puede hablar del problema ecológico del chuletón si no viene con aires internacionales, para que se te entienda. Eso hay que hacerlo así. Y aquí se desperdició un buen laboratorio que fue el 15M. El 15M, ¿por qué? Bueno, si hay tiempo en otro momento saldrá. En este momento la ultraderecha tiene el arma de la provocación, que antes tuvo Podemos, pero ahora la provocación es de ellos. La provocación es el habla nativa de la juventud. Vía provocación entras muy bien en la juventud, pero cuidado, la juventud es también muy reactiva a grandes cosas, no a una ley fiscal, pero sí al planeta, sí al feminismo. Por eso hay 2 vías donde las líneas progresistas sí entran en la juventud y hay una por donde entra la ultraderecha, que es la provocación. Y la provocación, bueno, cuando nos dé tiempo a hablar, te hablo de la provocación. Pero bueno, no te oí todo, bueno, quería decir por lo menos esto. Vale. Vale, bueno, intentaré responder también a algunas de las cuestiones que habéis planteado. La primera sobre la cuestión de la demonización, ¿no? que comentabas antes, la cuestión de que además en España eso también, bueno, en Chile lo estáis viviendo, pero en España también lo vivimos mucho, ¿no? Como el intento de relación de Podemos con Venezuela, fueron los maravillosos años donde Venezuela salía cada día abriendo telediarios, que ahora ya no aparece, no sabemos por qué, ¿no? En plan, ¿será que las cosas van bien allí ahora? Pero bueno... sí, quiero decir, lo que pasa que me parece diferente lo que hizo la derecha comparando a Podemos o comparando, digamos, el proceso de democratización, ¿no? Dentro de los países de América Latina con Venezuela, que lo que hacemos nosotros, por lo menos en España, que es lo que yo conozco más, que es, por ejemplo, claro, como España tiene su propio relato histórico y la izquierda tiene su propio relato histórico y tiene su propia historia, nosotros lo que hacemos es dibujar a la extrema derecha como la vuelta del franquismo. O sea, no lo comparamos o no lo dibujamos con algún desastre, digamos, en términos de experiencia que se esté produciendo, ¿no? Actualmente en el mundo, ¿no? Es decir, no lo comparamos, no sé, con Polonia, no lo comparamos con Hungría, ¿no? En todo caso, lo hemos podido hacer en términos de aliados, ¿no? De por alguna ley concreta, digamos, contra los derechos que se ha hecho contra los derechos LGTBI que se han hecho en alguno de estos países, pero en general recurrimos siempre al imaginario antifascista de la guerra civil y eso es lo que nos sale más intuitivo. Y en este sentido, por ejemplo, a mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, comparar, ¿no? Y como se ha hecho, yo creo, acertadamente, el modelo neoliberal, en este caso, que propugnan una gran parte de extremas derechas, con el fracaso de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Cuando en Inglaterra se intenta imponer, digamos, una agenda neoliberal de bajada de impuestos generalizada y eso fracasa y el primer ministro tiene que dimitir y ese modelo ya no tiene espacio, ¿no? En términos de funcionamiento político y económico en Europa, me parece más interesante apelar a esta experiencia concreta que todo el mundo ha vivido y en la que todo el mundo está viendo el fracaso, ¿no? y la caída particular, ¿no? de ese modelo, que no recurrir a imaginarios, digamos, pues eso, de los años 30
o de los años 40. Porque, por ejemplo, si te fijas, ¿no? Digamos, lo que era más operativo para Podemos o lo que está siendo más operativo para las izquierdas latinoamericanas es compararlo con el chavismo, pero no con la URSS. O sea, a nadie se le ocurrió llamar a... O sea, nadie se le ocurrió decirle a Pablo que quería que era el nuevo Stalin, ¿no? Y que quería implantar en plan el modelo de la URSS. Hay gente que lo hizo, en plan, y sé que hay gente que lo hizo, pero funcionó poco, digamos. No ibas por la calle y la gente te decía, uy, es que esta gente quiere montar lo que era la URSS con Stalin, nacionalizarlo todo y tal. No, te hablaban de Venezuela, te decían, no, quieren hacer lo mismo de allí y ahí la gente está mal, es pobre y hay mucha violencia, ¿no? Que es una experiencia como muy concreta que además, en este caso, hay una correlación de fuerzas evidente, que es la inestimable ayuda de los medios de comunicación, digamos que todo el día situaba a Venezuela y a Cuba no tanto, pero en plan, sobre todo a Venezuela, en las portadas. Nosotros, como no contamos con el apoyo general de los medios, pues tenemos que intentar agarrar aquello que creamos que más o menos sí ha aparecido, ¿no? Que forma parte del imaginario público. Yo creo que el ejemplo de Inglaterra es un buen ejemplo a la hora de contraponer lo que nosotros, ¿no? En plan, estamos intentando implementar en términos como de agenda de planificación, de izquierdas, ¿no? de un Estado emprendedor, etcétera, etcétera. La segunda cuestión, la cuestión de la soberanía nacional. Yo ahí no estoy de acuerdo con Enrique, porque para mí no existe una fuera de lo nacional. O sea, quiero decir, yo creo que lo nacional, lo entendamos o no como nación y podamos debatirlo de lo que es la nación o lo que no, pero yo creo que no existe una manera de no estar de alguna manera incorporado en lo que supone la nación como colectivo, ¿no? Es decir, la lengua está impregnada de lo que somos como nación, o como pueblo, o como universal colectivo, lo que comemos, lo que decimos. O sea, quiero decir, eso hay un libro maravilloso que es el de Nacionalismo Banal, que explica perfectamente, ¿no? cómo los elementos nacionales o lo que nos define como universal es como algo que reproducimos diariamente en nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cualquier política democrática y cualquier política en plan que quiera, digamos, construir un universal hegemónico tiene que partir siempre de la disputa de la nación y más en este contexto donde claramente, ¿no? Hay, como decía antes, hay una vuelta, digamos, como del poder del Estado, entonces ese Estado necesita una legitimidad y la legitimidad es siempre popular y nacional, ¿no? O sea, la legitimidad que le da al aparato de Estado que puede operar de una manera o de otra, ¿no? Por lo tanto, para mí, esa disputa desde lo que es la nación política, es decir, una nación abierta, no identitaria, ¿no? En plan integradora, que dispute eso universal, a mí me parece como el mayor reto que tiene todo dispositivo político, sea de izquierdas o de derechas, en este caso de izquierdas, quizá porque soy catalana, entonces en Cataluña pues no hay una fuera de la nación para poder hacer política, entonces quizá también tiene que ver mucho como con mi trayectoria. Pero para mí, digamos, no existe la posibilidad de no hacerlo. No es tanto en plan cómo se enfrenta la izquierda a la cuestión nacional, sino es una cuestión que existe y es una cuestión que ordena lo político, nos guste o no. A lo mejor en algún momento existe otro universal desde el que ordenar lo político democráticamente, pero ahora mismo pues no existe. Entonces, pues es lo que hay. Entonces hay que trabajar en los elementos que existen, como comentaba antes, son universales disponibles. La cuestión del feminismo que comentaba Víctor, creo que es muy interesante y creo que daría como para una charla como particular, porque creo que en los errores que ha cometido una parte del feminismo ha crecido muy bien la extrema derecha y creo que bueno, lo comentaba el otro día cuando vi el lobby, ¿no? En el que se ha sumado Macarena Olona, que evidentemente, ¿no? El proyecto de Macarena Olona está condenado al fracaso electoralmente porque no tiene espacio si se presenta por separado, pero es interesante el planteamiento que hace de, digamos, lobby, ¿no? Antifeminista desde, ¿no? No sé si habéis visto la serie de Mrs. América, que yo os la recomiendo muchísimo, si os gusta la cuestión de la comunicación política y tal, es una serie que es un manual de política maravilloso,
que básicamente va sobre cómo las mujeres conservadoras se organizaron, ¿no?, contra la segunda oleada del movimiento feminista en América Latina, ¿no?, y cómo construían esos discursos de la familia, de la nación, etcétera, etcétera, contra esa segunda ola. Y se centra precisamente en una de las figuras de esas madres conservadoras, digamos, que hizo oposición y cómo inventaron, ¿no?, pues los términos pro vida en vez de antiaborto, ¿no?, y habla mucho como de cómo se construyó todo eso. Y yo creo que Olona acierta mucho en analizar cuáles son los puntos débiles de una parte del feminismo, ¿no? y que creo que tanto Ayuso como Meloni han sabido también analizar bien. Son varios, pero yo creo que hay dos, que es primero el del feminismo o el de una parte de la izquierda que habla siempre desde la víctima, ¿no? O sea, que habla siempre desde el reconocimiento de la víctima y que por lo tanto en un momento dado se vuelve antiempoderante, ¿no? Es decir, cuando el sujeto, el héroe o lo que está desproblematizado, ¿no?, y lo que siempre hay que situar en el centro de la acción política o es, digamos, el sujeto central de la acción política es la víctima y no es la mujer empoderada, fuerte, ¿no?, los instrumentos que te hacen salir de ese rol de víctima, ¿no?, porque claro, la víctima necesita ser reconocida, pero lo interesante de un discurso empoderante es cómo podemos salir de esa condición de víctima en la que no queremos estar, ¿no? No quiere estar ni la izquierda, digamos, ni la víctima de violencia, o eso es a lo que debería aspirar cualquier discurso empoderante, ¿no? Entonces, frente a ese discurso de la víctima, que además es un discurso de la víctima según el cual la víctima siempre tiene la razón, ¿no? Es una especie como de ser de luz, ¿no?, en el que como conoce las desgracias del mundo, entonces siempre tiene la verdad, ¿no?, y siempre es como esencialmente bueno. Frente a eso, Olona y las mujeres de extrema derecha están construyendo un discurso empoderante, ¿no?, que se opone a ese que además siempre lo construyen así. Ustedes tratan a las mujeres como víctimas, nosotros no somos víctimas, nosotras somos mujeres fuertes, que llevamos la familia, que llevamos los trabajos, yo estoy aquí, ¿no?, enfrente de ustedes, diciéndole las verdades, etcétera, etcétera, y que para muchas mujeres y para mucha gente yo creo que ese imaginario puede ser muy empoderante, ¿no?, cuando ves pues, la primera presidenta ¿no?, del gobierno italiano, cuando ves a Olona que se planta y hace sus discursos, ¿no?, en plan leyendo, ahí no ves cómo lo hace ella, así como súper, ¿no?, o sea, toda la pose y toda la performance que hace Olona, pues creo que está conectando con una parte de un error que creo que comete el feminismo y que comete una parte de la izquierda. Yo eso os recomiendo mucho un artículo que escribió Clara Serra hace poquito en El País, que hablaba precisamente de esa cuestión de la víctima. Y la otra cuestión es entender el feminismo como guerra de sexos, ¿no? Creo que ese es el marco precisamente donde nos quiere la extrema derecha. O sea, cuando nosotros planteamos el feminismo como una oposición entre hombres y mujeres, y no el feminismo como un proyecto universal que apela también, ¿no?, a los hombres, y donde los hombres y por supuesto las personas trans y las personas LGTBI forman parte de ese sujeto del feminismo, porque el feminismo de lo que se ocupa es del género, no solo de las mujeres, se ocupa del género, y en el género estamos todos, o sea, todos formamos parte, ¿no?, de una manera o de otra de la construcción de género. Ese feminismo que se ocupa de lo universal y de construir salidas, ¿no?, para el conjunto, es el que no cae en la cuestión de la guerra de sexos, que después la extrema derecha utiliza también, porque lo que nos dicen es, ustedes dicen que todos los hombres ¿no?, son violadores o potenciales violadores, ¿no?, o son potenciales agresores, y en cambio el agresor es el que es agresor, no el hombre por ser hombre es agresor. Bueno, pues con un feminismo que se encargara de todo el mundo, ¿no?, y que se encargara de lo universal y no comprara ese imaginario según el cual el feminismo se encarga de las mujeres y todo lo demás son, pues eso, pues digamos, llevan el gen, ¿no?, el gen patriarcal, pues creo que no sería mejor a nivel de combatir ese discurso. Después, la cuestión del ecologismo, que a mí me parece muy interesante todo el debate que ha habido en esto, porque yo no estoy nada de acuerdo con las acciones que se están haciendo contra los cuadros, precisamente porque hay una máxima, ¿no?, en comunicación que siempre es que se hable de ti aunque sea mal, ¿no? Entonces, pues intentar llamar la atención, ¿no?, de alguna manera o de otra y provocar reacciones y centrar la agenda, se entiende que en algo, digamos, puede llegar a ser algo interesante, porque tu tema por lo menos ocupa la centralidad y haces que se debata sobre eso.
El problema es que yo creo que hay momentos para hacer eso y hay momentos para hacer otra cosa. Es decir, cuando tu demanda política no forma parte del imaginario general de nadie, ¿no? No sé, un ejemplo es, por ejemplo, pues antes del 15M, el tipo de protestas que había, ¿no? Que eran mucho más combativas, donde se intentaba entrar en los medios de comunicación a pesar del apagón que había con ciertas movilizaciones, etcétera, etcétera, y nos dedicamos a hacer movilizaciones combativas para llamar la atención y que se ocupara portadas, por ejemplo. En un momento en el que eso no estaba en la agenda. Claro, es que el ecologismo ahora sí está en la agenda, o sea, decir que se necesita, digamos, llamar la atención sobremanera con cuestiones que a lo mejor puedan ser contraproducentes en términos de la agenda ecologista, a ver, eso no es verdad. O sea, que decir, la agenda ecologista sí está sobre la mesa y sí es una preocupación ciudadana que, digamos, en la que hay debate. Entonces, creo que esos tipos de protestas, que además para mí tienen un marco que es complicado, y que creo que es un error del ecologismo, que es el marco según el cual está la humanidad por un lado y el planeta por otro, ¿no? Es como la humanidad es muy, muy mala, entonces nos preocupa más un cuadro que el planeta, entonces somos como una especie de cáncer, ¿no? Que ha venido como a acabar con la Tierra y por lo tanto qué malos sois todos porque os preocupa más el cuadro de Goya que el planeta, que lo estamos destrozando cada día. Y es como, a ver, no, o sea, si nosotros queremos que el planeta sobreviva, ¿no? Y queremos mejores condiciones y queremos que no haya contaminación y queremos hacer una planificación ecológica y queremos hacer una transición ecológica, es precisamente también para salvar lo bueno y mejor que tenemos como humanidad, ¿no? O sea, esa contraposición entre planeta y humanidad que ha hecho en gran parte mucha parte del ecologismo, yo creo que es un error y creo que no estamos en ese punto. Creo que es mucho más interesante explorar el ecologismo ahora mismo y además en el contexto de guerra y de crisis energética en el que estamos, precisamente como una oportunidad para la soberanía energética, para las renovables, para la transición ecológica, para crear nuevos puestos de trabajo de más calidad en un momento de devaluación salarial y de posible destrucción de empleo, ¿no? Dentro de pocos meses. Eso me parece mucho más interesante. Y creo que ya está, que no me dejo nada. Solo un minuto para estar de acuerdo con María en lo que ella... Cuando hablaba de la nación, yo también creo, y es que hay una cierta beta internacionalista en la izquierda muy equivocada. Como ella dijo, la tribu, la nación es inevitable, igual que la familia, que nadie juegue con eso. Y es, a diferencia del otro gran elemento estructurante de colectividades, que es la religión, la nación es configurable democráticamente. Es más, es la estructura más amplia donde se establecen los ejes más sólidos de justicia social y de democracia. No, lo que yo no soy es nacionalista, porque el nacionalista no es que tenga nación, es que cree que su nación está en un momento crítico, que algo muy amenazante o algo muy glorioso está a punto de acabarle, y cree que su nación es algo que es una realidad vital, como decía Arzayus. Para mí los árabes no invadieron España porque no existía ese unicornio todavía, no había España, ¿no? Es una pena que Pablo sea moderador hoy, porque es el que más sabe de esta mesa, de este asunto. Nada más esto. Vale, pues nada, tenemos que ir acabando ya se nos agotó el tiempo, fue muy, muy interesante, podremos estar 3 horas más, es un tema interesantísimo, pero tenemos que dar ya paso al siguiente taller. Nada, muchísimas gracias a los dos, yo creo que fue muy interesante y seguimos.